Ohai minasan, bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os vengo a hablar de los errores y cambios que se hicieron en la primera y segunda temporada de Tokyo Ghoul. Por cierto, si os gusta mi camiseta de Kik, os dejo un link en la descripción y os hablaré el sábado de ella. La verdad es que podríamos considerar que los cambios que se hicieron no fueron errores, ya que fue decisión del propio estudio, pero todos nos dimos cuenta que a la hora de ver el anime de Tokyo Ghoul Re, todos esos cambios que el propio estudio había hecho fueron ignorados, haciendo que las personas que han disfrutado únicamente el anime se den cuenta de que hay un montón de incoherencias y cosas que no tienen sentido. Por eso mismo, aunque no seáis de leer el manga, espero que este vídeo sea útil para entender ciertas cosas del anime. Porque la verdad, eso de no respetar tus propios cambios y que parece que tengas que haberte leído el manga para poder entender la segunda parte de la historia, no tiene mucho sentido. Y para todos los que me vais a preguntar sobre la segunda parte de Tokyo Ghoul Re, os cuento, sí, va a salir en octubre, sí, va a haber Destripando Anime. No sé si hay fecha exacta del día, pero por redes sociales os iré informando. Voy a hablar de todos y cada uno de los capítulos hasta que alcancemos en publicación a Norma Editorial en España y luego continuaremos con lo que se ha podido ver online, ya que han anunciado que en 12 capítulos van a animar todo lo que queda de la historia. Sé que muchos estáis preocupados por esto, sobre todo por el hecho de que haya pocos capítulos, pero bueno, ya lo iremos viendo en octubre en los Destripando Animes. Y bueno, como todos sabemos, Pierrot se dedicó a coger el manga, tirarlo por la ventana y hacer lo que quiso con la primera y segunda temporada de Tokyo Ghoul en anime. Pero bueno, aquí estamos para analizar qué cambios se hicieron y pues obviamente cómo afectó eso a Re. Tened en cuenta porque va a haber varios spoilers, tanto del manga como del anime, y mencionaremos algo de lo que se ha visto en anime de Tokyo Ghoul Re. Os voy a mencionar además los cambios más importantes, sobre todo en tema de historia. No voy a ir escena a escena, sobre todo por el tema de la censura se cambiaron varias cosas, pero bueno, voy a dejar eso a un lado y voy a ir a los temas importantes que afectaron realmente a la trama. Ok, empezamos por el primer y mayor cambio y fue la creación de Kaneki. El anime nos da a entender que la creación de Kaneki es algo sin intencionalidad, es como que ha pasado porque tiene que pasar. Recordemos que cuando operaron a Kaneki le trasplantaron los órganos de Rise, pero se supone que no fue adrede el hecho de que lo convertirán en un ghoul cíclope. En el manga, en cambio, es algo intencional, ya que es un experimento, convirtiéndose así uno de los experimentos maestros del Dr. Kano. Pasando al segundo punto, hay algo que hace mucho el anime en general y es ignorar y directamente suprimir muchos personajes de la historia original. Poniendo únicamente de ejemplo en este caso a Uta y Yomo, que sí los conocemos en el anime, pero en el manga indagamos muchísimo más en su pasado y conocemos por qué son así realmente en la actualidad de la historia. Vale, pasando al punto número 3, esto es uno de los mayores cambios que se hace respecto al manga en el anime, y es qué pasa después de que Yamori o Jason tortura a Kaneki. Una vez que la tortura ha terminado, en el anime Kaneki se une al Aogiri, cosa que en el manga jamás ocurre. En el manga es totalmente anti-Aogiri, nunca llega a juntarse con ellos, sino que forman el Team Kaneki. El Team Kaneki lo forman diferentes ghouls, entre ellos Hina y Shu, los cuales tienen como finalidad llevar a cabo varios objetivos. Esto del Team Kaneki lo vemos reflejado en el anime de Tokyo Ghoul Re, cuando Shu está melancólico pasando por una especie de puente después de haber hablado con Heise, y vemos como una especie de flashback en el que se ve a Kaneki obviamente y al resto de integrantes del Team Kaneki. Eso es lo que hace referencia a esto que no se vio en el anime. Y uno de los objetivos de Team Kaneki, uno de los más destacados, es saber el origen de Kaneki Ghoul, cómo se transformó, quién le transformó, obviamente conocer todos los experimentos del Dr. Kano y obviamente su finalidad. Pero como cuarto punto y el mayor cambio de todos, y el que obviamente después afectaría a Tokyo Ghoul Re, es el final. Como sabéis, a mí el final del anime de Tokyo Ghoul A me gusta, es algo que disfruté muchísimo en su día porque lo vi sin conocer el manga, me gustó muchísimo, un Ravel en acústico fue un momento bastante emotivo. Pero obviamente después de leer el manga sé que hay muchísimas cosas, muchísimos detalles importantes que ahora sabemos que son importantes de verdad porque el propio anime los ha rescatado. Los ha rescatado desde el manga, porque como digo, el anime no lo tiene. En un breve resumen recordemos cómo termina el anime. Y es que se enfrentan Kaneki contra Amon, el resto de palomas contra los búhos. Aparece Hide y tenemos todo ese momento más íntimo, más de amistad suyo, y vemos la típica y clásica escena de Kaneki cargando a Hide mientras escuchamos un Ravel en acústico de fondo, haciendo además que aparezca justo enfrente de él
Arima. Básicamente este es el final. Recordemos que luego hay como un flashback en el que vemos a Touka poner un cartel como de una cafetería nueva, que obviamente ahora ya sabemos que es Re, pero básicamente eso es lo que nos cuenta el anime. El manga nos cuenta cosas diferentes. Por ejemplo, la pelea entre Kaneki y Amon en el manga es muchísimo más espectacular. Amon queda absolutamente destrozado, por no decir otra cosa. Además, viendo cómo Kaneki después de ese momento y esa pelea pierde el control y se ve la necesidad de bajar abajo a las alcantarillas subterráneas para intentar calmarse porque está perdiendo la cabeza. En ese momento es cuando entra en acción Hide y vemos la conversación en la que vemos como Hide le dice que ya conoce todo, ya conoce su realidad y que estaba ahí para intentar ayudarle. Y después de ciertas escenas en las que vemos pues obviamente que están hablando, vemos una escena en negro y un splash en el que nos da a entender que Hide se ha desplomado. Vemos un gran campo de flores y Arima está esperando a Kaneki. Este campo de flores se ve reflejado más adelante en Tokyo Ghoul Re. En ese campo de flores se lleva la pelea entre el Shinigami y Kaneki, que es básicamente Arima y Kaneki, en el que este último sale dañado muy gravemente, haciendo que además Arima le atraviese el cerebro con su quinque, dejándoselo extremadamente dañado, pero no termina de matarlo, afirmando al final que necesita un nuevo quinque. Las escenas de Kaneki herido en el suelo derivan a unas que parece su mente o su conciencia, que se separa en dos Kanekis, Kaneki niño y Kaneki adulto. En ese momento afirman que tienen que tomarse un descanso. Recordemos que esa herida en el cerebro y cabeza de Kaneki va a afectar a sus recuerdos, y también el hecho de que sus dos yos, el ghoul y el normal, hayan tomado un descanso y se hayan separado, convertirán a Kaneki en Heise para Tokyo Ghoul Re, cosa que en el anime obviamente no explican igual. Creo que de esta forma vamos a entender un poquito mejor todo lo que hemos visto en Tokyo Ghoul Re, sobre todo todos aquellos que no habéis leído el manga. Esos son los cambios más destacables que yo considero que hay que tener en cuenta a la hora de ver Tokyo Ghoul Re, porque si no, no se entiende realmente la historia. Si consideráis que hay algún otro cambio que es importante para seguir entendiendo el transcurso de la historia y su evolución, tened los comentarios para poner lo que sea. La verdad estoy deseando que llegue octubre para seguir con los Destripando Animes y obviamente seguiremos viendo los cambios entre el manga y el anime de esta historia, que de verdad es muy interesante y tengo muchas ganas de hacer esos vídeos. Y bueno, espero que este vídeo os haya sido útil para entender mejor la historia, y si es así, no olvidéis darme un likecito y suscribiros aquí abajo si ya no lo habéis hecho, y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. ¡Mi!